El pasaje de hoy es San Marcos 9, versículos 30 al 37. Leamos juntos. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos, y les decía: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto, resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra, y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí, quién había de ser el mayor. Entonces, él se sentó y llamó a los 12, y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y el servidor de todos. Y tomó a un niño, y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo: El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Amén. Aunque ha pasado un poco de tiempo desde que comenzó el Año Nuevo 2026, ahora es cuando les ofrezco mis saludos de Año Nuevo. Deseo que reciban muchas bendiciones por la gracia de Dios, y espero que sea un año en el que experimenten la abundante misericordia del Señor. Este año, nuestra Iglesia cumple 41 años. Si fuera una persona, habría entrado en una etapa madura de la vida. Es un momento en el que el carácter se ha vuelto más maduro. Entonces, ¿cómo es la madurez de una iglesia? Durante el último año he meditado sobre varios temas de la vida, y uno de ellos fue: ¿qué significa ser una buena iglesia? Con todo mi corazón, he deseado y anhelado que nuestra iglesia Myung-Sun sea una buena iglesia. Una buena iglesia. Desde un punto de vista práctico, ¿qué tipo de iglesia es una buena iglesia? Quizás, desde la perspectiva de los no creyentes, sería una iglesia que quisieran visitar al menos una vez. Y para nosotros, los que creemos en Jesús, creo que una buena iglesia es aquella a la que queremos ir, y volver a ir, y una vez que estamos allí, queremos quedarnos. Visto así, ¿es nuestra iglesia Myung-Sun una buena iglesia? El pasado agosto, mi hijo mayor regresó a Corea después de vivir 17 años en Estados Unidos. Vino por un asunto de trabajo en una empresa coreana, y en ese momento, mis hijos tenían 3 preocupaciones principales: la escuela, la casa y la iglesia. La escuela y la casa se encontraron sin mucha dificultad, pero lo más difícil fue decidir una iglesia. Tardamos 3 meses. Tardamos 3 meses en encontrar una buena iglesia, como se suele decir, una iglesia en la que nuestra familia pudiera adaptarse bien. Anteriormente, algunos miembros de nuestra iglesia se registraron aquí después de visitar varias otras iglesias. También recibo llamadas de aquellos que se mudaron de nuestra iglesia a otros lugares. Me dicen: Pastor, todavía no he podido decidir una iglesia. ¿A dónde debo ir? Por favor, recomiéndeme una. A menudo escuchaba estas cosas, pero en ese momento pensaba que lo decían por cortesía, así que siempre les aconsejaba: no busquen una buena iglesia, sino hagan de esa iglesia una buena iglesia. Pero me di cuenta de que esas no eran palabras con las que pudieran empatizar. Como ustedes también sentirán, esta es la realidad de la iglesia de hoy. ¿Qué deben hacer ustedes? Se proponen varias alternativas para edificar una buena iglesia, pero la clave son las personas, porque las buenas personas hacen una buena iglesia. De hecho, edificar una buena iglesia es también el anhelo ferviente de nuestro Señor, quien estableció la iglesia en esta tierra. Para esto, el Señor nos ha empleado por su gracia. Hoy leímos un largo pasaje de las Escrituras, y en esta Biblia están registrados 1 o 2 consejos para ser una buena iglesia. Cuando Jesús dijo estas palabras, estaba concluyendo su ministerio en Galilea, hacia el final de su vida pública, aproximadamente 1 o 2 meses antes de su crucifixión. En ese tiempo, había algo en el corazón de nuestro Señor Jesús. Era el siguiente paso. Después de cumplir su crucifixión y resurrección, el siguiente paso, en otras palabras, el Señor estaba interesado en la comunidad de la iglesia, que sería establecida por sus discípulos. Este interés del Señor aparece mucho en los evangelios. Si miran Mateo 16 y 18, Marcos, Lucas 24 y Juan 17 y 21, verán que el Señor tenía un gran interés en la iglesia. Últimamente, al leer la Biblia,
especialmente los evangelios, hay algo que he comenzado a ver. Antes, cuando trataba de entender los evangelios, los veía desde la perspectiva del evangelio. Pero últimamente, al leer los evangelios, lo que veo es que todas las palabras en ellos son para ser una buena iglesia y un buen creyente. Si realmente tuviera otra oportunidad de ejercer el ministerio, si pudiera ser pastor de nuevo, me gustaría meditar en los evangelios desde esta perspectiva. Incluso pensé que si escribiera una tesis, podría ser sobre ser una buena iglesia y un buen creyente según los evangelios. Realmente, les animo a que vuelvan a leer los evangelios con este tema en mente: ser una buena iglesia y un buen creyente. Creo que sentirán el corazón de Jesús para esto en muchos lugares. Me gustaría que pensáramos juntos en los 2 consejos que el Señor presenta en el pasaje de hoy para ser una buena iglesia. El primer consejo es que debemos tener una fe claramente centrada en Jesús. Esto está registrado en el versículo 31. El Señor dijo que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Pero después de muerto, resucitará al tercer día. Esto era algo que el Señor mencionaba a menudo y lo mencionó con más frecuencia a medida que se acercaba la cruz. Pero si miran el siguiente versículo, los discípulos no entendieron estas palabras del Señor. No comprendieron la crucifixión y la resurrección. Y dice que tuvieron miedo. Pensaban, ¿y si esto realmente sucede? Es realmente absurdo. Amados, ¿por qué Jesús tuvo que morir en la cruz y resucitar? Ahora estamos en el período de Cuaresma. Como bien ha introducido nuestro pastor principal, la cruz es el centro de nuestras vidas. Todo pasa por la cruz, por lo que mirar a través de la cruz es sumamente importante. ¿Por qué Jesús tuvo que morir en la cruz y resucitar? Como cristianos, debemos poder hablar de esto con claridad. Si esto no está claro, pueden ser miembros de una iglesia, pero no pueden ser cristianos. ¿Cuál es el problema más fatal de la humanidad? Es que somos pecadores. Debido a esto, nuestra relación con Dios se rompió, y la maldición vino junto con la muerte. Quien restauró a la humanidad de la maldición de la muerte y el pecado es Jesús. Para esto, Dios envió a Jesús, y Jesús tuvo que venir al mundo, llevar la cruz, resucitar y ascender. Recientemente, hay un himno que he estado escuchando y cantando a menudo, el que cantamos al comienzo de nuestro servicio: Jesús, mi esperanza viva. Es una canción que explica muy bien el Evangelio. Creo que es un himno verdaderamente hermoso. Pueden encontrarlo en YouTube. Ya que es Cuaresma. Sería maravilloso que también ustedes escucharan y cantaran este himno a menudo, y meditaran profundamente en la gracia de la cruz del Señor. Así que me gustaría que cantáramos este himno ahora. Es un himno de 3 versos, pero cantemos juntos el segundo verso y el coro. En mi aflicción miré al cielo, y en la oscuridad, tu gracia inmensa rompió las sombras de mi interior. Jesucristo, mi esperanza viva. Ah, sí, amados. ¿Creen en este hecho? Ser cristiano es creer que Jesús es nuestra esperanza viva. Quien nos hace creer y conocer esto es el Espíritu Santo. La verdadera sabiduría del mundo es creer que Jesús es nuestra esperanza viva. El conocido filósofo y teólogo existencialista, Kierkegaard, dijo algo relacionado con esto. Dijo: la vida no comienza a los 40, tampoco a los 20. Comienza en la cruz. Así es. Desde la cruz, el ser humano se convierte en una nueva creación. Ser una nueva creación significa que todos sus valores han sido renovados. Significa que su perspectiva ha cambiado. Hace poco se estrenó una película titulada La Orquesta de Dios. Dicen que más de 1.1 millones de personas la han visto. Los cristianos continúan viéndola, y escuché que algunos la han visto hasta 3 veces. También oí que en algunas iglesias fueron a verla en grupo y cantaron juntos los himnos que sonaban en el cine. ¿La han visto? Si 1.1 millones la han visto, se podría decir que aproximadamente 1/10 parte de la población cristiana la ha visto. Mi esposa y yo también vimos esta película hace aproximadamente un mes. Tengo que contarles algo sobre mi esposa. Hasta ahora, nunca había ido a una película, obra de teatro, concierto musical, o incluso a un recital de piano sin quedarse dormida. Pero la única vez que no se durmió fue durante esta película.
no solo no se durmió, sino que lloró durante toda la película. La vi secándose las lágrimas constantemente. Para quienes han visto la película lo sabrán, pero para quienes no, les recomiendo verla y me gustaría resumir brevemente la trama. La película parte de la duda. ¿Existen iglesias reales en Corea del Norte? Hay iglesias establecidas en Corea del Norte, como la iglesia Chilgol y la iglesia Bongsu, pero no son iglesias reales. Son falsas, son solo para mostrar al mundo exterior. Pero la película se inspiró en un rumor de que hubo un avivamiento en la iglesia Chilgol, la primera que se estableció. A mediados de los 90, durante la tercera marcha ardua de Corea del Norte, las autoridades norcoreanas, desesperadas por dinero, recibieron una propuesta de una organización de la ONU. Les dijeron: si realmente tienen iglesias, cristianos y libertad de fe como pregonan, muéstrenos una prueba real y les daremos $200 millones. Al oír esto, las autoridades norcoreanas decidieron llevar a cabo esto como una tarea revolucionaria y planificaron un servicio de alabanza. Seleccionaron personas adecuadas para ello y, por una extraña coincidencia, fueron elegidos miembros de iglesias clandestinas, junto con oficiales y soldados del Departamento de Seguridad del Estado. El equipo de alabanza así formado se llamó la Orquesta de Dios. ¿No les parece extraordinario? Y la Orquesta de Dios comenzó a entrenar, practicando falsos servicios, falsas oraciones y falsas alabanzas para prepararse para una adoración real. Durante el largo entrenamiento, algunos de los oficiales de seguridad se convirtieron de verdad. Finalmente, se fijó la fecha de la actuación y todos estaban emocionados. Pero las autoridades de seguridad planeaban ejecutar a todos los cristianos movilizados para esto, después de que terminara el servicio. Pero el oficial de seguridad, que se había convertido, les contó esta noticia a los cristianos movilizados. Entonces, en lugar de temer, los cristianos decidieron: tengamos nuestro último servicio de adoración en esta vida y seamos mártires. Y en el camino desde el lugar de entrenamiento hasta la capilla, los oficiales de seguridad les contaron todo y los ayudaron a escapar a China, y ellos fueron fusilados en su lugar. Esta es la historia de toda la película. Al ver esta película, pensé en lo que es la vida de un verdadero cristiano. Reflexioné si mi propia fe no había mejorado mucho. Aquellos que vieron la película 3 veces, creo que fue por esa conmoción, lamentando su propia fe inadecuada y decidiendo: realmente debo vivir mi fe correctamente. Quizás la vieron una y otra vez pensando: si me enfrentara a una situación así, ¿podría tomar esa decisión? Pero miren, si leen el versículo 32 de hoy, la actitud de los discípulos registrados aquí no era así. A pesar de haber seguido al Señor durante 3 años, no entendían la cruz. No conocían la resurrección. Y temían, pensando: ¿y si esto le sucede al Señor? ¡Qué imagen tan torpe de los discípulos! Están muy lejos de la Orquesta de Dios. ¿Y qué hay de nosotros? A pesar de que adoramos con fervor, oramos mucho, participamos en varios programas, recibimos entrenamiento de discipulado y hacemos iWorship, ¿podríamos realmente confesarnos a nosotros mismos y decir: yo soy parte de la Orquesta de Dios? Amados, una buena iglesia no se crea así como así. En el fundamento de una buena iglesia hay creyentes de buena fe. Los creyentes de buena fe son personas firmemente arraigadas en una fe centrada en Jesús, personas cuyos valores en la vida han sido transformados por Cristo. El Señor bendecirá a una iglesia así. El segundo consejo para ser una buena iglesia es ser el último de todos y el servidor de todos. Esto es sumamente importante para lograr ser una buena iglesia. Una persona cuyos valores han cambiado por creer en Jesús no puede vivir de otra manera. Miren el versículo 35. Jesús se sentó, llamó a sus discípulos y les habló. Él dice: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Quiénes son todos? Se refiere a personas de todas las edades y sexos, con diversas inclinaciones y experiencias. Por lo tanto, la iglesia es una comunidad de todos. Cuando todas las personas se reúnen, sus individualidades se manifiestan y surgen muchos problemas diversos dentro de la iglesia.
El deseo universal que emerge primero en estas situaciones es el deseo de ser el primero. Es el deseo de ser el jefe. Por eso, aumenta el número de personas que hablan fuerte dentro de la iglesia. Por eso Jesús dice: ¿quieres ser el primero? Sé el último de todos. El lugar donde Jesús dijo estas palabras fue Capernaum. Después de esto, tras este encuentro, el Señor subiría a Jerusalén. Capernaum era la base del ministerio de Jesús en Galilea. A menudo, el Señor reunía a sus discípulos allí para enseñarles su palabra. Ese día, el Señor se sentó y preguntó a los discípulos reunidos: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Los discípulos guardaron silencio. La razón era que habían tenido una gran discusión en el camino. ¿Quién de nosotros es el más grande? Dice que disputaron sobre este asunto de la jerarquía. Una disputa. Una gran discusión. Mientras Jesús estaba lleno de pensamientos sobre su crucifixión, miren lo que hacían los discípulos. Discutían sobre quién sería el jefe, quién era el más grande, por un asunto de jerarquía. Realmente, no podían ser más inmaduros. Por eso Jesús, con determinación, sacó el tema a relucir. Como los discípulos no decían nada, el Señor fue directo al grano y concluyó así: quien quiera ser el primero, debe ser el último de todos y el servidor de todos. Deberá ser. Es un imperativo. El Señor dijo que debe ser así. Amados, una comunidad de fe es cualitativamente diferente de una comunidad del mundo, porque son personas cuyos valores han sido invertidos por Cristo. Han sido cambiados. Por lo tanto, sus palabras, acciones, pensamientos e intereses deben cambiar. Porque se han convertido en nuevas creaciones. Pero, ¿cuál es la situación de la Iglesia hoy? ¿Nuestros valores han sido realmente transformados por Cristo? Hace un tiempo, visité el Instituto Nacional de Ecología en Seocheon, en la frontera entre las provincias de Chungcheong y Jeolla del Norte. Oí hablar de él por casualidad. Está a unas 3 horas de aquí. Escuché sobre el profesor Choi Jae-seon, el director fundador que estableció este instituto. A pesar de muchas condiciones adversas, él logró que el Instituto de Ecología de Seocheon fuera un gran éxito. Me dio curiosidad. Así que primero compré y leí un libro que él escribió sobre el proceso de creación del instituto. El título del libro es Cultivando la gestión en el bosque. ¿No les parece un título extraordinario? Cultivando la gestión en el bosque. Realmente, fue un gran éxito para el condado de Seocheon. El Ministerio de Medio Ambiente y el condado de Seocheon le hicieron una petición irrazonable al profesor Choi Jae-seon. Conviértalo en un lugar que atraiga a 300.000 turistas al año. Era una exigencia sin sentido. Sí. Sorprendentemente, en el primer año, tuvieron 1 millón de visitantes, en el rural Seocheon. Al año siguiente, también vinieron 1 millón. En 2 años, se abrieron 250 nuevas tiendas y restaurantes en Seocheon. Y se convirtió en un instituto ecológico muy grande, con 500 empleados, que realiza una gran labor. Sobre todo, cuando fui, vi que el contenido y la organización eran maravillosos. Había una gran variedad de plantas, seres vivos e insectos. El esfuerzo del director fundador, Choi Jae-seon, fue inmenso para lograr esto. Creo que estuvo allí unos 3 años. En ese libro, él detalla sus 10 mandamientos de la gestión, y el primer mandamiento me impactó profundamente. Por eso quiero compartirlo con ustedes. Es, no reines, Yunlin, sino reina en multitud, Kunlin. El primer Kunrim, Yunlin, se refiere a un reinado donde una persona monopoliza el poder y gobierna. Es algo que vemos a menudo en monarquías absolutas. El segundo Gunrim, Kunlin. Miren el carácter Gun, Kun. El verdadero gobierno no es una actuación en solitario, sino que el líder y los seguidores, los que tienen y los que no tienen, los sabios, los fuertes y los débiles, los oficiales de la Iglesia y los miembros laicos, todos se unen para formar, gobernar y edificar la comunidad. ¿Acaso no anhela todo el mundo una comunidad así? Todo el mundo quiere tener autoridad. Todos tenemos el deseo de ser reconocidos por los demás. Hay 2 maneras de obtener autoridad. Una es la autoridad que se toma al exhibirse uno mismo,
y la otra es la autoridad que se obtiene cuando los demás te elevan de corazón. Estas dos autoridades son la misma autoridad, pero hay una diferencia cualitativa. La autoridad autoadquirida puede parecer carismática e impresionante, pero si no se sostiene, se desvanece como el humo. Por supuesto, no todas las organizaciones son iguales, pero ya sea una familia, una empresa, una iglesia o una nación, para que una comunidad funcione correctamente y madure, el reinado bendito no es el Gun-Rim, Yun-Lin, que domina, sino el Gun-Rim, Kun-Lin, que usa el carácter de multitud. Kun, un gobierno conjunto. Por eso Jesús dice hoy, ¿quieres ser el primero? Sé el último de todos y el servidor de todos. Y de inmediato, Jesús tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos, habló a sus discípulos. Dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. La palabra recibir está muy enfatizada. Habla continuamente de recibir. Recibir a un niño, recibir a Jesús, recibir a Dios. Habla continuamente sobre recibir. ¿Qué es recibir de verdad? Cualquiera puede sentir si está siendo recibido genuinamente. Y una recepción fingida también se descubre rápidamente. Todos lo saben. Porque todo se revela en las palabras y las acciones. ¿Qué es recibir? Es una actitud de acoger a las personas con amor y valorarlas. Podemos ver esto en la forma en que Jesús recibió al niño. ¿Cómo recibió Jesús al niño? Dice que tomó a un niño, lo puso en medio y lo abrazó. Ustedes lo saben. Hace 2000 años, en la sociedad antigua, los niños no eran considerados importantes. El Señor no lo hizo así. En mi opinión, ¿cómo creen que Jesús trajo al niño? Yo creo que Jesús se acercó personalmente al niño y a sus padres, les explicó la situación, y tomó al niño de la mano para llevarlo donde estaban los discípulos. Ciertamente, el Señor no habría gritado, «Oye, tráeme un niño», o «Niño, ven aquí». Habría ido personalmente, explicado la situación, y lo habría traído tomándolo de la mano. Y cuando puso al niño en medio, creo que el Señor se quedó de pie junto a él. Quería decir que debía ser valorado y respetado. El Señor quería expresar cuán precioso y valioso era este niño. Y el Señor abrazó al niño con fuerza. Lo abrazó con fuerza. Sería una expresión de amor, ¿verdad? Sería una forma de decir, te valoro y te bendigo. Las personas que estaban allí, los discípulos, al ver esta escena, al ver la forma en que el Señor trataba a un niño, habrán visto su calidez y su corazón sincero hacia las personas. Creo que esto fue el estándar que el Señor mostró a sus discípulos ese día, sobre cómo acoger y recibir a las personas. Deben recibirse unos a otros como reciben al Señor. Ya sea un niño, una persona diferente a ustedes, o cualquier persona, el Señor quería mostrar que la verdadera recepción es así. Amados, ante un Señor así, ¿cómo pueden las personas que dicen creer en Él, que dicen ser nuevas creaciones en Él, hablar de jerarquías en la iglesia? ¿Cómo pueden discutir por algo así? Nuestra iglesia ha cumplido 41 años. Realmente se ha convertido en una iglesia de carácter maduro. Hoy, a través de este pasaje, el Señor nos dice cómo debe ser una buena iglesia con 2 puntos registrados en las Escrituras. Primero, solidifiquen su fe centrada en Jesús. Es decir, afiancen la fe en la cruz, la fe en la resurrección, y la fe en la ascensión y la segunda venida. Cuando establecemos esta fe en nosotros, también nosotros nos convertimos en la orquesta de Dios. Segundo, dice que debemos ser el último de todos. Debemos ser el servidor de todos. Una persona así tiene una manera especial de tratar a la gente. Porque al tratar a las personas, no hay espinas en sus palabras ni acciones, y los trata como si tratara al Señor. Eso es recibir de verdad. Al ver a una persona así, creo que el Señor le daría su aprobación. No es fácil, porque tenemos una naturaleza pecaminosa, pero debemos caminar por este sendero, porque somos personas que nos hemos convertido en nuevas creaciones por medio de Cristo, no solo de palabra, sino como personas renacidas, personas cuyos valores han sido invertidos por Jesús. Nuestras palabras, acciones y pensamientos deben ser claramente diferentes.
Que todos los miembros de nuestra familia, Myung-sun, que seguimos el camino de la palabra, seamos bendecidos para hacer de nuestra iglesia una iglesia aún mejor. Oremos juntos. Amados, reflexionemos sobre nosotros mismos. Pensemos por un momento. ¿Creen en el hecho de que son una nueva creación? ¿Creen que han vivido una vida digna de una nueva creación? A partir de ahora, debemos decidirnos por este hecho. Ser la orquesta de Dios no es algo que suceda por casualidad. Se manifiesta naturalmente cuando la experiencia de ser una nueva creación es profunda. Oremos, decidiendo ante el Señor vivir una vida de fe así. Gracias. Cuando no teníamos esperanza en la vida debido a la maldición de nuestras transgresiones y pecados, nos llamaste nuevas creaciones, nos hiciste soñar con una nueva vida, y nos permitiste comprometernos a vivir una vida cristiana madura, compartiendo una profunda intimidad con Dios como sus hijos. Te damos gracias, misericordioso Señor, que viniste al mundo para salvarnos cuando estábamos en medio de transgresiones y pecados, y renovaste nuestro destino diciendo: Tú eres mi Hijo, mi amado, una nueva creación. Te damos gracias por establecer la Iglesia en esta tierra, para edificar así a todas las personas de este mundo, por emplearnos por gracia, para revelarte al mundo, y por hacernos un hermoso canal, para transformar el mundo. Padre Dios, aunque todavía escuchamos tu palabra, y decimos que vivimos siguiendo su camino, vemos que las huellas de nuestras vidas pasadas siguen siendo oscuras y llenas de los malos hábitos del pasado. Pero te damos gracias por darnos este precioso tiempo de gracia en este Santo Domingo, para reflexionar sobre lo que significa vivir dignamente de tu llamado. Señor, sosténnos en nuestra debilidad y ayúdanos a convertirnos en personas a las que puedas dar tu aprobación, y en una iglesia que se vuelve cada vez más madura. Señor, sosténnos. Bendice a la familia de Myung-sun para que todos sean creyentes, que no solo se mantengan firmes en la fe, sino que tampoco duden en absoluto en ponerse en el último lugar de todos, y edifica nuestra iglesia con un avivamiento aún mayor. Te damos gracias por enviarnos a nuestro pastor principal y por ayudarnos a edificar hermosamente el cuerpo de Cristo, la iglesia, durante los últimos 2 años. Sostén a nuestro amado pastor principal con tu mano poderosa, dale fuerza para llevar a cabo de manera preciosa y bendita la hermosa obra que has planeado a través de él durante los próximos 40 años. Llénalo de tu espíritu y ayuda a toda la congregación a unirse para cumplir tu voluntad. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.